¿Puede mi empleador obligarme a recibir la vacuna contra el COVID-19? Saludos, hola, bienvenidos a InfoTube TV, donde te informas y aprendes mientras te entretienes. Comencemos. Han pasado más de 18 meses desde que el coronavirus llegó a Estados Unidos. Las vacunas se lanzaron en todo el país en diciembre de 2020 y están demostrando ser muy eficaces para prevenir infecciones y reducir las muertes. Sin embargo, hasta la fecha, menos del 50% de la población de Estados Unidos está completamente vacunada. Mientras tanto, los nuevos casos de COVID-19 están aumentando en los 50 estados, especialmente en las comunidades donde las tasas de vacunación son bajas. Y casi todas las muertes por COVID-19 en los Estados Unidos se encuentran entre los no vacunados, según un análisis de Associated Press. Algunos expertos en la industria de la salud ahora están presionando para que se apliquen las vacunas contra el COVID obligatoriamente, especialmente entre los trabajadores de la salud. La posibilidad y legalidad de un mandato federal sobre vacunas sigue siendo cuestionable, pero el 29 de julio de 2021, el presidente Joe Biden dejó en claro en una conferencia de prensa que la vida sería mucho más incómoda para quienes se negaran a recibir la inyección del COVID-19. Biden dijo que el gobierno federal pondría en marcha nuevas medidas amplias para sofocar las muertes relacionadas con el virus en aumento, pero prevenibles, al exigir que todos los trabajadores federales muestren que están vacunados contra el virus. Aquellos que no lo hagan deben cumplir con las nuevas reglas que incluyen enmascaramiento obligatorio, pruebas semanales al menos y distanciamiento social, por nombrar algunos. Más tarde, Biden alentó a los gobiernos locales y estatales a endulzar la olla ofreciendo incentivos de $100 a quienes vacunen voluntariamente. La noticia estuvo respaldada por anuncios de varias corporaciones e instalaciones de atención médica importantes de Estados Unidos, incluidas Walmart, Google, Tyson Foods, que han tomado el asunto en sus propias manos y emitido mandatos a programas de incentivos para que los empleados se vacunen o se arriesguen a perder sus trabajos. Entonces, ¿puede una empresa exigir que sus empleados estén vacunados? ¿Cuáles son las opiniones si aún deciden no recibir la vacuna? Y si las vacunas pueden frenar el aumento de la tasa de mortalidad por COVID-19, ¿por qué la gente se resiste a ellas? ¿Pueden los empleadores exigir a los empleados que se vacunen contra el COVID? En una palabra, sí. Los empleadores tienen la obligación en virtud de la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional de proporcionar un lugar de trabajo libre de peligros reconocidos que estén causando o puedan causar la muerte o daños físicos graves a los empleados, dice Eve Klein, socia y presidenta de Empleo, Grupo de Práctica Laboral de Beneficios e Inmigración en el bufete de abogados Duane Morrison LLP, con sede en Filadelfia. Dado que el COVID-19 puede causar la muerte o lesiones graves, una de las mejores formas en que los empleadores pueden detener la propagación del virus y proteger a los empleados, así como a los clientes y otras personas a las que puedan atender, es exigir que los empleados se vacunen. La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, o SHA, no ha alentado formalmente a los empleadores a exigir que los trabajadores estén vacunados, pero el 10 de junio de 2021, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos emitió una guía COVID-19 actualizada que se hizo eco de la posición de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de que los empleadores que no se dedican al cuidado de la salud puedan permitir de manera segura que los trabajadores vacunados vuelvan a la normalidad en las condiciones del lugar de trabajo, sin máscaras faciales y distanciamiento social. Pero las preocupaciones de COVID-19 deben permanecer vigentes para los trabajadores no vacunados. No se mencionaron mandatos ni recomendaciones sobre vacunas. La Comisión de Empleo para la Igualdad de Oportunidades de Estados Unidos, EEOC, adoptó una posición más firme. El 28 de mayo de 2021, la agencia federal encargada de administrar y hacer cumplir los derechos civiles contra la discriminación en el lugar de trabajo emitió un comunicado diciendo que había actualizado y
ampliado su asistencia técnica relacionada con la pandemia del COVID-19 para incluir los mandatos de la vacuna del COVID. La nueva guía de la EEOC dice que los empleadores pueden exigir legalmente que los empleados reciban una vacuna antes de volver a ingresar a un lugar de trabajo físico si siguen los requisitos para proporcionar arreglos alternativos para los empleados que no pueden vacunarse debido a razones médicas o tienen motivos religiosos. Objeciones. Los empleadores también pueden ofrecer incentivos a los empleados que confirmen voluntariamente su estado de vacunación, aunque la EEOC dijo que los obsequios no deberían ser tan buenos como para que los empleados se sientan presionados a hacerlo. Una de las voces más fuertes detrás de los mandatos de vacunas llegó el 26 de julio de 2021 cuando la Oficina del Asesor Jurídico OLC del Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió una opinión con fecha del 6 de julio de 2021 que indica que el estado de autorización de uso de emergencia EUA de COVID-19 vacunaciones no impide que las entidades públicas y privadas impongan requisitos de vacunación. Eso no quiere decir que otras leyes o reglamentaciones federales, estatales o locales puedan interponerse en el camino de un empleador que imponga vacunas o adopte una política de vacunas, pero la OLC es considerada la última palabra dentro del gobierno federal cuando se trata de asuntos legales y como tal sus opiniones tienen un peso significativo con los jueces. ¿Por qué la gente se resiste a los mandatos de vacunas? Alguna oposición sobre el mandato de la vacuna se debe al estado de aprobación de las vacunas disponibles actualmente. Las 3 vacunas aprobadas por la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos, FDA, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, fueron aprobadas bajo la autorización de uso de emergencias EUA de la FDA. Esta designación permite a la agencia acelerar la revisión de contramedidas médicas como vacunas y ponerlas a disposición durante emergencias de salud pública. Hasta la fecha, ninguna vacuna contra el COVID-19 ha recibido la aprobación total de la FDA porque para hacerlo se requiere más tiempo y datos. Los 3 fabricantes de vacunas han presentado o se espera que presenten solicitudes para la aprobación total de la FDA. La aprobación oficial de la FDA debería producirse en los próximos meses, según la revista Science, que es una publicación de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. Los mandatos ya han sido desafiados legalmente. Al menos una demanda presentada por empleados que rechazan el mandato de vacunas de un empleador ha fracasado. El Hospital Metodista de Houston, en Texas, estableció como fecha límite el 7 de junio del 2021 para que los 26,000 empleados de sus 8 hospitales se vacunen o corran el riesgo de suspensión o despido. Cuando llegó y se fue la fecha límite, el sistema hospitalario suspendió temporalmente a más de 175 empleados sin goce de sueldo. Un grupo de 116 empleados presentó una demanda contra Houston Medical por exigir ilegalmente que sus empleados se inyectaran una vacuna experimental como condición de empleo. La demanda acusó al hospital de obligar a sus empleados a hacer conejillos de indias humanos como condición para la continuidad del empleo. Pero un juez de Texas finalmente se puso del lado del hospital y desestimó la demanda. Methodist está tratando de hacer su negocio de salvar vidas sin transmitirles el virus del COVID-19, escribió la jueza de distrito de Estados Unidos, Lynn Hughes, en una decisión de 5 páginas. Es una decisión que se tomó para mantener la seguridad del personal, los pacientes y sus familiares. Con respecto a Jennifer Bridges, enfermera de Houston Methodist y demandante principal en el caso que afirma que fue despedida por rechazar la vacuna, el juez Hughes escribió: Bridges puede elegir libremente aceptar o rechazar una vacuna COVID-19. Sin embargo, si se niega, simplemente tendrá que trabajar en otro lugar. ¿Pueden los empleados rechazar legalmente un mandato de vacunación? Klein dice que las únicas excepciones a los mandatos de vacunación del empleador en las que los empleados pueden confiar, además de trabajar en otro lugar, incluyen mostrar prueba médica de una discapacidad o embarazo que les impida vacunarse, presentar evidencia de una creencia religiosa sinceramente sostenida en el mismo sentido, un acuerdo de negociación colectiva aplicable a ellos que prohíba o requiera negociar con el sindicato con respecto a los mandatos de vacunas. La lista de agencias y corporaciones para transmitir mandatos de vacunas crece día a día. Como una forma de eludir un mandato de vacunación, algunas empresas están ofreciendo incentivos a los empleados que demuestren una prueba de vacunación, como bonificaciones en efectivo, tiempo libre pagado u otras recompensas.
Y hasta aquí el video de hoy, mi gente. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te sugiero a que te suscribas al canal, actives las notificaciones para que te mantengas al tanto de contenido como este que se va a estar subiendo semanalmente para informarte y entretener. También te pedimos que por favor compartas con tus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutar de este contenido tan pronto sea subido. Muchas gracias, feliz resto del día.